Hola, en este video voy a hacer un programa para resolver el siguiente ejercicio. Esto es para repasar algunos temas que ya hemos visto, por ejemplo el tema de la herencia, el tema de los métodos sobrescritos, de las clases abstractas, de los métodos abstractos, el tema de por ejemplo de los setter y getters, el tema de la invocación de los constructores. Por lo tanto, vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Una empresa de ropa mayoreo ofrece ciertos descuentos a sus clientes. Los clasifica a los clientes en 3 grupos. Cada grupo fue clasificado dependiendo de la antigüedad que llevan comprando a la empresa. Mayor antigüedad, mayores beneficios. Aquí el detalle es que por cada 10,000 pesos en compras se va a tener un descuento, pero dependiendo el grupo que sea, es decir, el cliente que sea. Si es cliente A, va a recibir un 10% de descuento. Si es cliente B, 5%, cliente C, 2%. Es decir, la condición es que compras a partir de 10,000 pesos en adelante se aplica el descuento. Aquí es 10,000 más que me falta un 0. Bueno, me voy a NetBeans y voy a crear un nuevo archivo y le voy a llamar descuento clientes. Desactivé el método main. Se me va a generar un paquete vacío. Y aquí voy a empezar a crear las clases. Las clases para el cliente A, es decir, los clientes A del grupo A. Cliente B. Y cliente C. Voy a necesitar una clase llamada cliente también, que va a ser la superclase. La clase cliente A, cliente B y cliente C van a heredar de la clase cliente. Por lo tanto, en la clase cliente yo voy a definir las características generales que va a tener todo cliente, ya sea de la clasificación que sea, ya sea A, B o C. Esta clase llamada cliente va a ser una clase abstracta. ¿Por qué va a ser una clase abstracta? Porque va a tener un método abstracto que nos va a decir cuánto vamos a pagar. ¿Por qué va a ser abstracto? Porque ese método va a poder ser modificado dependiendo el tipo de clase que sea. La clase cliente A pues le va a dar sus propias instrucciones para que aplique el 10% de descuento. Y ya conforme el 10% de descuento pues me va a decir cuánto se va a pagar. La clase cliente B va a aplicar el 5%, por lo tanto el método total a pagar le va a cambiar un poco el código, lo va a sobreescribir. Y la clase cliente C pues para el 2%. Me voy a la clase cliente y pues indico que es una clase abstracta y vamos a definir primero los atributos que todo cliente va a tener, que es un nombre y una clave de cliente. Luego vamos a poner el constructor de la clase cliente. El constructor, recuerden que todo constructor se llama igual que su clase. Va a tener como parámetros nombre y clave. Luego decimos aquí estoy diciendo que lo que se ha pasado como argumento al invocar al constructor lo vamos a almacenar en el atributo llamado nombre. Y aquí también lo que se ha pasado como argumento lo vamos a almacenar en el atributo clave de cliente. Una vez esto vamos a poner los métodos setter y getters. Supongo que hasta aquí no hay ningún problema, ya hemos visto los setter y getters. Vamos a poner primero el método para que nos diga, para que podamos establecer el nombre del cliente. Por lo tanto, recordar public void dame nombre, le voy a llamar a ese método. Va a tener como parámetro tipo string, le vamos a llamar nom. Y aquí digo que lo que se ha pasado como argumento lo vamos a almacenar en el atributo nombre. También necesitamos el método para que nos devuelva ese nombre.
devuelve nombre y nos va a devolver el nombre, lo que hay en el atributo nombre. Necesitamos el método para establecer la clave y aquí digo que lo que se ha pasado como argumento lo vamos a almacenar en el atributo clave de cliente, y el método para que me diga cuál es esa clave return clave de cliente. Si no han visto los setter y getters, que son estos que están aquí, entonces es necesario pues repasar ese tema antes de continuar con esto. En este video ya estamos uniendo los conocimientos que hasta el momento hemos adquirido. Ya tengo los métodos setter y getters. Ahora, después de esto, vamos a sobreescribir el método abstracto. Recuerden que el método abstracto, bueno, no lo vamos a sobreescribir, perdón. Vamos a definir el método abstracto. Aquí lo vamos a poner. Y lo vamos a sobreescribir en las demás clases. Clase cliente A, cliente B y cliente C. Vamos a poner public abstract. Nos va a devolver un valor de tipo doble porque nos va a decir cuánto vamos a pagar. Y como es abstracto, pues aquí no estamos poniendo nada más. ¿Por qué? Porque cada clase, cliente A, cliente B y cliente C, lo va a poder sobreescribir a su manera. Entonces, no puedo definirlo aquí porque cada clase tiene, pues va a pagar un distinto de dinero, va a pagar un total distinto, va a tener un descuento distinto. Por lo tanto, aquí estoy poniendo que es un método que dependiendo la clase lo vamos a estar escribiendo, bueno, sobreescribiendo. Entonces lo pongo así. Luego vamos a poner el método toString, que también ya lo hemos visto este método, y lo que nos va a mostrar este método cuando nosotros imprimamos al objeto. Recuerden que cuando nosotros desde la clase que tiene el método main imprimimos los objetos que creamos, automáticamente se invoca al método toString, aunque no lo hagamos nosotros, se invoca implícitamente. Por lo tanto, se va a ejecutar el método toString y nos va a retornar pues una representación en string de ese objeto. Entonces quiero que me devuelva, que me muestre en pantalla lo siguiente, que diga nombre del cliente, y aquí yo invoco al método devuelve nombre. Es decir, ¿por qué invoco al método devuelve nombre? Porque al invocar al método devuelve nombre, seguido de esta cadena que dice nombre del cliente, este método me va a retornar lo que hay en el atributo nombre, entonces me va a devolver el nombre. Después de esto, concateno un salto de línea y después concateno la cadena que dice clave, nada más, o clave del cliente, y concateno el método devuelve clave. Es decir, cuando nosotros imprimamos los objetos, este método se va a invocar y me va a retornar todo esto, que es un string. Me va a retornar lo que diga nombre del cliente y va a invocar el método devuelve nombre, que me va a retornar lo que hay en el atributo nombre. Luego concateno un salto de línea y después de eso concateno la cadena que dice clave del cliente, seguido de la invocación del método devuelve clave, que me va a retornar lo que hay en el atributo clave de cliente. Voy a hacer una segunda parte